Víctor Ríos Ruiz. ¿Qué se debe hacer si se es víctima de una mala atención en un centro asistencial? ¿Cómo funciona la ley de urgencias? Queremos conocer más detalles sobre este tema. Para eso nos acompaña en nuestro bloque Ciudadanos en Directo la abogada María Inés Ibacache. ¿Qué tal, María Inés? Hola. Hola. ¿Qué tal? Es tan difícil de repente distinguir, bueno, obviamente un caso de muerte es el extremo, pero distinguir dónde está como la mala atención al cliente versus donde ya se transgrede de frente a la ley de urgencia. ¿Dónde y cuándo yo tengo derecho a una indemnización cuando he sido mal atendida? Mira, en este fallo en particular es súper interesante desde un punto de vista técnico y humano, porque regula mucho más claramente cuándo hay una falta de servicio, que no es solamente que no te atiendan, sino que también que te atiendan mal. Y por un lado saca la carga que tiene la familia. Por ejemplo, en este caso una de las excusas que daba el servicio de salud fue que se habían perdido las fichas médicas del paciente en el terremoto del año 2010 y que el paciente era alérgico a la fenitoína, por lo tanto no tenían cómo saberlo y la familia no se los advirtió. Por lo tanto, habría una responsabilidad de la familia por no avisar. Pero ojo, pregunta al tiro, ¿el paciente qué edad tenía? 51 años. Porque a los pacientes, salvo que estén inconscientes, se les pregunta... Es que estaba inconsciente, estaba con convulsiones. Ya. Entonces se le aplicó el medicamento que es apropiado para las convulsiones, pero que en particular para él le producía una reacción alérgica que le había tenido el año 2007. La familia, por su parte, decía, yo les avisé al servicio. Pero el servicio médico decía, no me avisó. Y ya no, según la Corte, y según lo que estableció la Corte de Apelaciones de Concepción y los tribunales, no era responsabilidad de los pacientes informar, porque el paciente no tiene por qué saber qué es información relevante o no. Por lo tanto, no era relevante si me avisaron o no, sino que era relevante saber si le preguntaron o no. Por ejemplo, en el caso de las vacunas... ¿Habría que dejar entonces, por ejemplo, una constancia escrita? No es necesario. Es el propio prestador de salud el que debe adoptar las medidas de protección. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tú llevas a vacunar a tu hijo chiquitito contra la influenza o contra cualquier cosa, tú no sabes si advertirle o no al prestador de salud que tu hijo es alérgico, por ejemplo, a la clara de huevo o algún... sino que es deber del prestador tomar las precauciones para que este niño no sufra una reacción alérgica. Probablemente sea ultra exigente empezar a pedir todas las pruebas que son necesarias, pero al menos tener la diligencia a preguntar. Están los derechos del paciente que queremos revisar también justamente para que los compartamos. Que tienen harto que ver con lo otro. Sí. Primero, el derecho a un trato digno, que es un elemento que es bien importante y que tiene que ver incluso a veces con la multiculturalidad. Exacto. Por ejemplo, que en regiones donde hay etnias, ahí se ha fijado que en algunos lugares ahora ya se están poniendo traducciones al idioma mapudungún, en fin. Derecho a un acompañamiento tanto de un familiar como de una asistencia religiosa que necesite, que también puede ser relativa a su etnia. El derecho a estar informado de todos los procedimientos que está recibiendo. El paciente no es un objeto, es un sujeto y que tiene que ser activo. Y para dar su consentimiento necesita estar debidamente informado. No basta decir, sí, hágame tal procedimiento si no sabe cuáles son las implicancias que puede tener. Exacto. Y segundo, finalmente la confidencialidad del diagnóstico y de los tratamientos. Es decir, los sujetos que están dentro de un centro de atención no son sujetos de experimentación. No se les puede fotografiar sin su consentimiento, poner su foto, porque tenemos que entender que estamos atendiendo a un ser humano. ¿Qué pasa, María Inés, con la confidencialidad respecto a los padres cuando se trata de menores de edad? En ese caso no. ¿Hasta los 18 años? Hasta los 18 años son representante legal, pero también se habla de cuidador, la persona que tiene a su cargo el cuidado de una persona, menor de edad, mayor de edad, capaz o no de darse a entender. Cuando uno está enfermo, está en una situación de debilidad y va acompañado generalmente con alguien que está a su cuidado. Esa persona tiene derecho a saber lo que tenga que ver, obviamente, con este caso puntual. Ahora, este caso puntual, ¿qué relevancia tiene pensando en que si hay otras personas que hayan vivido o que vivan situaciones eventualmente similares? Harta repercusión. Por eso, sí. ¿En qué sentido? Mira, hay varios aspectos reinteresantes de este fallo. Uno, que habla incluso de la previsibilidad que tienen los terremotos en Chile. Así de fuerte, el caso fortuito, las personas que somos abogados sabemos que un caso fortuito es un eximente de responsabilidad y es un hecho que es imposible de prever, claro. Exacto, y de resistir. El terremoto es imposible efectivamente de resistir, pero no es imposible de prever. Y así lo reconoció la Corte, por ejemplo, en materia de construcción. Cuando alguien construye una casa, sabe que en Chile va a haber un terremoto, sí o sí, no sabemos dónde, exacto, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a ocurrir. Otro aspecto bien relevante es lo que comentábamos recién, que la responsabilidad no la tiene la familia ni el paciente, sino que el prestador de salud.
En este caso puntual, además, las fichas no estaban perdidas por el terremoto, sino que habían sido mal archivadas. Pero independiente de eso, lo que dijo la Corte es que es una señal de alarma. Si usted no tiene la ficha, pregunte. O sea, es una jurisprudencia que en el fondo da unas alertas. Exactamente. Se nos acaba el tiempo, Marines, pero hay algo que me queda pendiente. Eran 30 millones de pesos por persona. Sí. ¿Cómo se calcula eso? Porque no hay una norma, simplemente se está siguiendo una cierta... Parece tampoco. A pesar de que, claro, ¿qué cifra me quedo contenta con ninguna? Porque es una vida humana. Exacto. Pero estoy pensando en algo tan sencillo como que si mañana muriera yo, voy a ponerme a mi ejemplo para no matar a nadie, yo en mi vida laboral todavía voy a producir más de esa cantidad. Entonces, solo en el hecho del lucro cesante, por así decir, hay una cantidad que entonces parece tan poco, 30 millones de pesos. Lo que pasa es que no hay una normativa clara en Chile, y piensa también que los montos de las indemnizaciones en Chile han ido aumentando. 30 millones, que ahora parece efectivamente muy poco para una persona de 50 años que tenía mucha vida productiva. Y además, considerando que, insisto, la vida productiva no es el único factor que hay que tomar en cuenta para ponerle un precio. Es un papá, es un hijo, en fin. Sin embargo, no hay una normativa clara y las indemnizaciones en Chile habían sido sumamente bajas. Por lo tanto, esto es ya un precedente que vamos aumentando y que la vida humana tiene un precio y que hay una responsabilidad de quién tiene la vida de una persona a su cargo. María Inés, muchísimas gracias. Nos vemos el otro martes. Listo. Bien, chao. Nos vemos.